Aleluya. A su nombre. Yo creo que podemos darle un mejor aplauso en esta mañana al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Un día más para agradecerle a ese Dios maravilloso. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Y le damos la bienvenida a todos los amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a esos amigos que nos acompañan? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Eso es un honor, un privilegio si se quedan con nosotros. ¿Sabe una cosa, amigos y hermanos? Estar aquí es un honor, un privilegio, que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Pero usted y yo tenemos esa oportunidad, ese privilegio de venir a alabar y glorificar a un Dios vivo, un Dios que se deja sentir, aleluya. Y en esta mañana ese Dios está aquí. Aquí está una vez más. Así que en esta mañana vamos a elevar una oración, primeramente que todo. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia, por cada oportunidad que Dios nos permite de venir a este lugar y de poder darle la honra y la gloria al que se lo merece, porque Él es el único que se merece todo. Amén. Así que en esta mañana los invito a que levanten sus manos y el primer agradecido comience esta oración. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, maravilloso. Una vez más, Señor, estamos aquí reconociéndote, Padre bendito. Gracias te damos, Rey amado, por este maravilloso día, Señor. Por ese privilegio que nos permite una vez más, Señor, invocar tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. En esta hora, Padre bendito, maravilloso, colocamos este servicio una vez más. Te ruego, Señor, que tomes control, Señor, de nuestros corazones, de nuestros labios, Señor, de nuestra mente, Señor. Que una vez más, Señor, salgamos renovados de tu presencia, Señor. Te ruego en esta hora que recibas cada alabanza, cada adoración, Señor. Y que cada alabanza llegue ante tu trono, Señor, con olor grato delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso, una vez más. Amén, amén y amén. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Salmo 128. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 128. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Yo empiezo y usted hace. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Su mujer será como vid que lleva fruto al lado de su casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Todos el 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y vean los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Una promesa de parte de Dios para todo aquel que teme a Jehová, para todo aquel que permanece en Él, para todo aquel que obedece su palabra, hermano, para todo aquel que le sirve al Señor. Tenemos un Dios de promesa y todo lo que el Señor dice en su palabra lo cumple, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En esta mañana saque todo pensamiento del trabajo, de su casa y vamos a conectarnos con el Señor. Vamos a darle lo que le hemos traído a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Adoremos a Andrés. Adoremos a Andrés. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Oh, adoremos a Andrés. ¡Aleluya! Adoremos a Andrés.
del Señor en esta mañana. Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro una vez más. Aleluya. Algo extraordinario ahí en esta mañana. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Sin despertar y atardecer, se lo debo a Él. Sin mi vivir, si será Él, sé que sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Si mi aliento no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Todo se lo debo a vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él.
cómo no adorarle, cómo no glorificarle, cómo no exaltarle, cómo no reconocerle todo a Él. Aleluya. Oh, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El misterio divo gloria, Oh, aleluya. revelante, oh amor, comunicamos la verdad, comunicamos
poderoso vos nombre estás, Señor. Jesús, mi Rey. Poderoso vos nombre está. Nada por comparar. Como presente. Poderoso vos nombre está. Y un otro nombre. Poderoso vos nombre está. Y un otro nombre. Poderoso vos nombre está. Y un Aleluya. A su nombre, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Ese es el Dios que hemos venido a adorar usted y yo. Un Dios que se deja sentir, aleluya. No es un Dios que está colgado en un madero, no. Es un Dios que murió y al tercer día se resucitó con poder y autoridad. Un Dios que se deja sentir, aleluya. ¿Cuántos en esta mañana están contentos? Amén, ¿verdad? Que sí, hemos tenido una linda semana hermosa. Un programa de familia, ¿verdad? Familias que permanecen, ¿verdad? Nos hemos gozado con bastante, nos hemos gozado a través de nuestra hermana Claudia, que el Señor la ha usado de una manera muy especial. Yo creo que todos hemos aprendido mucho de ella, ¿verdad? Yo la he usado y en esta mañana yo quiero orar por ella. Quiero regalarle una oración para que sea Dios usándola a ella, a su familia, para que sea Dios dándole sabiduría cada día. En verdad que ha sido de grande estima para cada uno de nosotros. Creo que hemos aprendido mucho de ella, ¿verdad? Aunque seamos mayores, pero aún nos falta mucho por aprender. Aquí no hay nadie grande, el único grande se llama Jesucristo, ¿verdad? Así que en esta mañana yo les invito, vamos a orar por ella para que Dios la siga bendiciendo a ella, y a su hogar, a su familia, y siga siendo esa mujer ejemplar. Amén. Así que vamos a orar por ella, que sea Dios una vez más usándola, que sea Dios bendiciéndola. Así que vamos a orar por ella para que Dios la use de esta manera. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, maravilloso. En esta mañana, Señor, te invocamos una vez más, Padre bendito, maravilloso. Gracias te damos, Señor, gracias. Oh Dios, por cada programa de la iglesia, Señor, gracias, porque tú sabes, Señor, que necesitamos cada día aprender más, Señor. Gracias porque nos permite una vez más, Señor, permanecer, Señor, en esta iglesia. Yo te ruego de una manera especial por nuestra hermana Claudia, Señor, que tú la bendigas, Señor, que seas tú dándole sabiduría a ella, a su familia, Señor. Bendícela, guárdala, Señor. Padre, dirígela en cada programa, Señor, que ella tenga, Señor. Sea tu mano poderosa y bendita con ella. Llénala de gracia, de amor, Señor, cada día más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso. Amén, amén y amén. Bueno, nos dejen compañía con nuestro hermano William. Que el Señor Jesús les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale a su vecino, Dios es bueno. A ver qué le contesta a su vecino, a ver qué le contesta. Dígale, Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre bueno. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Me alegra saludarles. Reciban saludos de los hermanos en Colombia, donde pude estar. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Reciban saludos de los hermanos en Modelia, la iglesia de Modelia, el hermano Edgar Quintero, donde Dios me permitió estar el fin de semana pasado, predicando la palabra de Dios en un campamento. También saludos del hermano Rubén Darío Cardona. Amén, ustedes ya lo conocen también.
le envió saludos a su tío, hermano Hernando, no sé si está por ahí. Le envió saludos. Bueno, hermanos, y también de los pastores con quien pude compartir esta semana ya. Gracias a Dios, gloria al Señor. Así que estamos esta semana aquí también en una tremenda fiesta. ¿Cuántos se han gozado? Levanten la mano. ¿Cuántos han aprendido? Y levántenme la mano los que van a obedecer. Bueno, si es así, vamos a ir muy bien. Amén. Porque a veces aprendemos mucho, sabemos mucho, pero no obedecemos. Hermanos, vamos a recibir la ofrenda en esta mañana. Vamos a dar una muy bonita ofrenda. Misa Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Misa Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi guardo salva y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai.
feliz kunemita. Di mi alma tu rabai, nae cruz onda, mia guardo salva, y sempre feliz kunemita. Viva un cruz, mi bon Señor, su sangre derrama, para el pobre pecador, na quien él la salva. Mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Na cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz kunemita. A veces morto cu poder na cielo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. En este gran evento y que Dios nos ayude en él, que todo esté dirigido por su mano. Amén, hermanos. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, gracias, gracias. Invocamos tu nombre, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú, Señor. Incomparable, único, eterno, soberano, grande, maravilloso, especial, Señor. Todo te lo debemos a ti, Dios. Yo te ruego, Dios, lo más grande que necesita este mundo es conocerte a ti, Señor. Entender el Evangelio, Dios. Ayúdanos como iglesia a permanecer y estar firmes y hacer esas lumbreras que ellos necesitan ver. Esa sal, Dios, que le dé sentido a un mundo, Dios, que ha perdido el rumbo. Pero que seamos esos cristianos, Dios, que con lo que hemos aprendido, hemos vivido y conocemos de ti, podamos impactar la vida de ellos, Dios eterno. Ayúdanos a ser esos mensajeros de tu palabra, Dios. Oh Padre bendito, que esta convención sea de grande bendición. Respáldanos en ella, Dios. Respáldanos en todo lo que hacemos en ella, Padre bendito. Los que predican, los que van a estar en diferentes actividades, y que todo lo que hagamos para ti lo hagamos, Dios, con temor, con temblor, con respeto, con admiración, reconociendo que tú eres Dios, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una última oración, hermano. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años. Jorge Ruiz, Jeremy, José Coleman. Vamos a orar en favor de ellos. Que Dios les bendiga y les ayude. Amén, hermanos. Por aquí también nos dicen oración por, bueno, aquí dice, creo que por Joshua, no sé si es Joshua el que van a operar. Bueno, no sé, está aquí. No sé si estoy leyendo mal.
Bueno, y petición por mi sobrino, lo operan mañana. Bueno, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Que Dios ayude. Dios conoce esas peticiones. Amén. Dios las conoce. Que Dios obre. Es que a veces hay unas que están escritas casi en holandés, entonces. Pero vamos a decirle a Dios que Dios obre. Él puede obrar. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios? Hermano, este Dios que predicamos es grande, es poderoso, y Él tiene el control, y Él sabe hacer grandes maravillas. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Oramos por los que cumplen años y que Dios obre en estas peticiones. Señor mi Dios, qué bueno eres, Dios, qué maravilloso eres. Yo te ruego, Dios bendito, que tú bendigas a todos aquellos, Dios, que cumplen años. Jorge Ruiz, Jeremy, José Coleman, Señor, bendícelos, ayúdalos, Señor, sé con ellos. Sus vidas, sus familias, sus hogares, sus proyectos, su vida espiritual, Dios, sé con ellos, te lo ruego. Tu favor, tu gracia y tu bendición, Dios. Oh Padre bendito, yo te ruego que tú les ayudes. Señor, tú conoces la vida de todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Oh Dios, estas peticiones que han traído aquí, tú las conoces. Oh Dios, estos jóvenes o niños que están enfermos, que van a ser intervenidos quirúrgicamente, te ruego, Dios, que tú obres, que tú les ayudes, que tú dirijas los médicos, Dios. Oh Padre bendito, que tú acompañes el proceso. Sus familias, sé con ellos, Dios, fortaléceles, ayúdales. Oh Padre amado, tú eres bueno, Señor. Cada hermano, cada persona a su necesidad. Cada familia que está aquí, Dios, de seguro tenemos peticiones a nivel familiar. Padres que oran por sus hijos, hijos que oran por sus padres, esposos que claman por sus esposas, esposas, Dios, que están rogando por su esposo, su situación, Dios eterno. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, esas familias extendidas, Dios. Oh Padre bendito, aquellos miembros de nuestras familias, Señor, ayúdales, Padre bendito. Tú eres grande, eres bueno, Dios, eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén y amén. ¿Cuánto queremos oír la voz de Dios? ¿Cuánto necesitamos que Dios nos hable? Amén. Bueno, hemos orado ya en favor de nuestra hermana, el hermano Libardo ha orado, que Dios la use, la bendiga. Y hermanos, me es grato tener con nosotros a nuestra hermana Claudia. Ella es psicóloga con una maestría en neuropsicología y es una bendición tenerla con nosotros, hermanos, y toda vez que es una mujer que sirve a Dios, porque a veces hay muchas orientaciones de profesionales, pero no con un énfasis bíblico, además del énfasis profesional. Así que aprovechemos todo esto que la hermana nos brinda, y yo quiero invitarles, hermanos, tome nota, grabe y vuélvalo y escúchelo en su casa después, pero aprovechemos todo esto que Dios nos regala. Amén. Nuestra hermana Claudia con nosotros, y que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Bueno, yo me ubico por aquí. Voy a tratar de verlos a todos. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí adorando y glorificando a nuestro Dios. Amén, digan amén, amén, amén. Ustedes saben lo que significa eso, es decir, que el Señor está aquí. Amén.
Y a veces nosotros estamos aquí con una cantidad de preocupaciones, ¿sí? De hecho, estamos pensando en el almuerzo que vamos a comer y en esa barbacoa que vamos a comer después que salgamos de aquí. Pero quiero recordarte, porque ya lo sabes, que aquí está el Señor con nosotros y en nosotros. Y cuando nos vayamos de aquí en esta mañana, el Señor también irá con nosotros. Amén. Aleluya. El Señor está con nosotros. Y quiero decirles que independientemente de cualquier cultura, de cualquier iglesia, de cualquier país, algo que hemos trabajado desde Misiones Extranjeras es que el evangelio es supracultural, es decir, que está por encima de cualquier cultura. ¿Sí? Entonces yo les voy a invitar en esta mañana en que nosotros podamos salirnos un poco de nuestra cultura y podamos entonces concentrarnos en lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. Porque algunos de ustedes me pueden decir, cuando uno va a las iglesias, alguien te dice, hermana, la dificultad que se presenta en esta iglesia es esta. ¿Sí? Y claro, en todas las iglesias, si usted lee las 7 iglesias que el Señor le manda a Juan, que escriba en el Apocalipsis, la iglesia tiene la sana doctrina. La tiene. Y el Señor es tan maravilloso que empieza a hablarles de manera asertiva. Dile a la iglesia de Éfesos que yo estoy orgullosa de ella porque defiende la sana doctrina. Pero también dile que tengo algo contra ella, que ha dejado el primer amor. Entonces, la idea en esta mañana es que podamos salirnos un poco de nuestra crianza, un poco de lo que nos han dicho a nosotros, la manera en cómo nos hemos dirigido en muchas circunstancias y que empecemos entonces a ver cómo Cristo quiere que vivamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Amén, amén. Hermana, lo que pasa es que aquí con nuestras familias, a ver, yo quiero preguntarles, de todo lo que hemos hablado, ¿qué se les ha quedado a ustedes? Si quieren pueden sentarse. Los que quieren también se pueden quedar paraditos. No pasa nada. De todo lo que hemos hablado, ¿qué se les ha quedado a ustedes en esta semana? Todo. ¿Y qué vamos a poner en práctica? Todo, todo. Yo esperaría que si volvemos por Aruba, aquí en la iglesia, hay algunas iglesias donde vuelvo, hay otras donde no se vuelve más. Y hace uno el duelo de la iglesia, ¿no? Porque uno se lleva algo de cada lugar donde uno va. Y yo esperaría que cuando volvamos por Aruba, las hermanas y los hermanos me digan, hermana, ya yo me comunico con mi esposo. ¿Saben una cosa? Que comunicarse con el esposo tiene casi que la misma connotación que la comunicación que yo tengo con Dios. Qué delicia es poder hablar con mi esposo o mi esposa todos los días, todas las noches. Yo anhelo llegar a mi casa porque quiero hablar con mi cónyuge. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a la casa cansados, agotados, estresados? Prendemos el televisor, miramos el celular y luego nos vamos a acostar. Y estamos dejando la práctica de conocernos entre nosotros. Entonces es muy importante que accionemos, dígalo, que accionemos. La fe es un llamado a la acción. La fe no es inactiva. Dios no nos puso en este camino para que nosotros tuviésemos una parte inactiva. Hermana, todo se lo dejo a Dios. No, usted todo se lo debe a Dios. Pero en este camino usted tiene un papel activo y no pasivo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Y los muchachos que se quieren casar, a ver, todos los que están aquí no se han casado todavía, ¿no? Bueno, cuando ustedes se están preparando, todavía el hermano sí, bueno, el hermano sí, con la hermana, ¿sí? Bueno, aquí también, ¿o no? Sí, también están casados. Bien, los jóvenes y las muchachas que se quieren casar, efectivamente, tenemos que entender que esto es un arte. El matrimonio es un arte. A ver, ¿para quién ha sido fácil el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Y terrible? Tampoco. ¿Sí? Más o menos. Bueno, esto es importante, la honestidad.
Cuando queremos cambiar, la honestidad hace parte. Hay una canción viejita que dice que la sinceridad es una palabra pequeña, pero que tiene gran peso en la eternidad. ¿Sí se saben esa canción? ¿Sí? Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre las heridas del alma. Vamos a hablar sobre las heridas del corazón. Vamos a hablar sobre las heridas de la mente. Porque nos tenemos que preparar, nos tenemos que limpiar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos esperando un gran evento. Yo estoy esperando que el Señor venga y recoja su iglesia y que yo pueda irme entonces a adorar al Señor en ese proceso de glorificación. Amén. Pero todavía tenemos que formarnos. El hermano William miraba a la iglesia y me decía, hermana, qué iglesia tan bonita, ¿no? Bueno, la hermana está convencida. Ayúdenme a predicar. Yo vengo de una iglesia donde las personas dicen amén y uno se siente tranquilo, porque estar aquí parado enseñándole a la iglesia del Señor no es fácil. ¿Sí? Entonces digan amén, así para que se me vaya bajando los nervios. ¿Les parece? Amén. Ustedes dicen amén. Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo era un hombre que si existiera en estos tiempos, seguramente lo admiro en la palabra y lo admiraría mucho si lo tuviese aquí de frente, ¿no? Porque además de encargarse de llevar la palabra del Señor y hacer este trabajo evangelista, también se encargó de formar a la iglesia del Señor, porque son dos trabajos importantes. Vamos a extendernos, vamos a predicar, vamos a permitir que los demás, a través del evangelio que es supracultural, Cristo está por encima de cualquier cultura. A veces uno se preocupa y uno dice, hermana, voy a tal país, ¿qué voy a decir? No te preocupes, predica a Cristo, que con eso es suficiente, ¿verdad? Vamos a predicar a Cristo. Pero claro, el apóstol Pablo estaba demasiado preocupado por ciertas iglesias que aún teniendo la sana doctrina, todavía necesitaba que Cristo fuese formado en ellos. Pero fíjese que él dice, yo te voy a volver a parir. Es decir, que ya había habido un parto, ¿no? Pero como que se estaban por allí muriendo y decayendo. Y él se para al frente de la iglesia y le dice, hijitos míos, como un clamor, ¿no? Y yo te digo, iglesia de Aruba, no te conozco, la verdad es que no te conozco, no sé qué problemas tienes, no sé qué dificultades, no sé qué principios, no sé qué costumbres tengas, pero yo te voy a decir una cosa, Dios te va a demandar a tu casa y a tu familia, te lo va a demandar. Va a llegar un momento en que tal vez te vas a justificar, hermana, así me criaron a mí. Y el dolor me sujetó por mucho tiempo y eso lo transmití a la siguiente generación. Oh, no podemos decir eso. El día jueves decíamos, Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Es decir, el que estuvo con Abraham, con Moisés, con Pablo, ¿verdad? También es el que está con nosotros en esta mañana. El que hace milagros, el que rompe cadenas, el que sana nuestra alma, el que sana nuestro corazón, el que nos da nuevas oportunidades. Entonces yo esperaría que el hermano William en algún momento y la hermana Mónica diga, a ver, iglesia de Aruba, hijitos míos, mire, ustedes no saben cuánto cuesta ganarse un alma y formarla. Y la bendición, cuando uno lo llaman y le dicen, hermana Claudia, Dios le bendiga. Y yo, amén, a veces no los conozco, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo, no, te voy a decir, yo tengo mala memoria. Pero cuando me empiezan a hablar y me dicen, te agradezco porque me dijiste esto, te agradezco porque me formaste en esto. Entonces, ¿sabes una cosa? Que eso vale la pena todo esfuerzo. Vale la pena todas las oraciones que hemos tenido. Y yo no sé usted, pero yo me imagino en algún momento en esa multitud, vestido de ropas blancas, adorando al Señor. Cierre los ojos por un instante. E imagínese esto, después de todo, de esto miré, y he aquí había una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aleluya.
de toda tribu, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. A ver cuántos de ustedes le da gloria al Señor en esta mañana. Con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se acerca un gran evento para la iglesia. Se acerca un gran evento para la iglesia. Pero hablábamos que sin santidad nadie verá al Señor. Ni la paz. Sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso tenemos que ser, yo les decía, la fe hay que racionalizarla. Muchas veces nosotros andamos con una fe mágica por allí. ¿Sí? Ya yo me bauticé, recibí el Espíritu Santo, le estoy sirviendo al Señor. Ya yo entonces tengo el cielo ganado. Te voy a decir que la palabra del Señor a mí me dice que en aquel día muchos se acercarán al Señor y le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre se sanaron los enfermos por la oración que yo hice. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de mal. Y lo peor es: yo os no los conozco. Yo quiero que el Señor a mí me conozca. Yo quiero ser amiga de Dios. Amén. Y para eso tenemos que dejar cosas que nos están lastimando. Y voy a tratar entonces de hacer un hilo con un hilo, de tal manera que podamos entender por qué el proceso de santificación no solamente se da en la parte espiritual como yo creo. La santificación se tiene que dar por 3 canales fundamentales que ya hemos hablado también con ustedes a través de las sesiones que hemos hecho online. Pero que es muy importante que entendamos que la santificación no solamente es venir a la iglesia, orar y ayunar. Eso es importante, ¿sí? Eso es fundamental. Pero claro, hay otros procesos de santificación que tenemos que hacer. Y que cuando no nos santificamos, eso crea unas heridas profundas. A ver, ¿cuántos aquí están heridos del alma? ¿Cuántos de aquí nos duele caminar cada día? Cuando mi mamá falleció hace 12 años, tenía 45 años cuando falleció. Tenía 5 años más que yo, ahora. Y yo le decía al Señor: ¿por qué mi mamá falleció tan temprano? Y teníamos unas situaciones tan complejas de vida por perdonar. Me tocó hacer un proceso después de que mi madre fallece, ¿no? Un proceso con hermanos de la iglesia, un proceso de oración, un proceso de psicología, para poder entender por qué estoy aquí. Es decir, que cuando yo escucho tu historia, yo puedo entender tu historia. Yo puedo entender cuando me dices: siento que no valgo nada. Yo también he estado en esa silla, ¿sí? Yo también he estado allí. Cuando han habido heridas de abandonos, han habido heridas de agresión, han habido heridas de abuso sexual también. Claro, esas heridas se van quedando y pasa muchas veces con nosotros que alzamos el tapete, metemos la herida emocional allí y creemos que la hemos olvidado. Pero nadie no olvida, ¿sí? Lo que se tiene es que resignificar, porque si no, esa historia de vida lastimada, la herida emocional de sus padres serán las heridas emocionales de sus hijos. Y tenemos que ponernos una aquí como escudo, ¿no? Me toca sufrir a mí aquí como caudillo, pero la siguiente generación tiene que ser una generación limpia y bendecida para adorar al Señor. Esa es la siguiente generación. Entonces, sanando y resignificando nuestra historia de vida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, lo estoy leyendo, 8:18, en la versión de Reina Valera del 60.
Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para ti, para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Alguien me decía: ay, hermana, es que yo no sé para qué estoy aquí. Mi papá y mi mamá nunca me quisieron. Así crecimos muchos. ¿Sí? Así crecimos muchos. Y nos hemos endurecido el corazón. Porque es así, hermana, yo endurezco mi corazón y le hablo muy feo a mi hijo. Yo no lo abrazo, no le digo una palabra de afecto porque a mí nunca me lo dijeron. Jamás me dijeron una palabra de afecto a mí. Entonces no pasa nada, llego a mi casa y con mi esposa y mi esposo jamás hay una palabra de afecto porque a mí tampoco me lo dijeron. Y te voy a decir una cosa con todo el respeto, esos son excusas que yo quisiera que en esta mañana quedara abolida porque necesitamos avanzar. Y no es una excusa que no duele, no, es una excusa que requiere de un proceso, entender. Te voy a decir algo, de repente tú no estabas en los planes de papá y mamá, pero en los planes de Dios sí que estabas. Amén. En los planes de Dios sí estaba. El salmista David en medio del exilio dijo: tú me creaste en el vientre de mi madre. Y cada parte de mis huesos cuando crecían, Señor, tú los ibas formando y me conocías. Es decir, a veces nosotros centramos nuestra historia y nuestro propósito de vida a mis padres. Mis padres son humanos. Oh, pero yo tengo que mirar hacia Dios, hacia la eternidad. Señor, tal vez mis padres me dieron la vida, sí, físicamente, humanamente, pero recuerda que nuestro propósito está en Dios. En Dios, vamos caminando hacia la eternidad. Es decir, que yo esperaría, yo le voy a decir, yo espero, yo pregunté, yo creo que voy a enseñar una media hora, pero vamos a tomarnos unos 20 minutos para hacer un altar de compromiso con Dios. Porque vamos a tener una mente distinta, vamos a cambiar esa mente. Entonces, pasemos a la siguiente. El apóstol Pablo, 50 años después de Cristo, en la primera carta de Tesalonicenses 5:23, él nos propone que nosotros tenemos una estructura. ¿Bien? Entonces tenemos una estructura, lo que la psicología llamaría diferentes dimensiones, pero la palabra del Señor nos viene mostrando que hay diferentes estructuras. Y él nos dice que el mismo Dios de paz, si ustedes se lo saben, repítanlo conmigo, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando habla de santificación, bueno, ¿qué es santificación? ¿Qué es vivir en santificación? Ser apartado para Dios, vivir para Dios. Y hablábamos que la santificación tiene un sinónimo muy importante que es la integridad. Yo me comporto aquí, afuera, en mi intimidad, santo para el Señor. ¿Sí? Porque yo aquí puedo venir a la iglesia. Todos ustedes se ven preciosos, hermosos, todos. ¿Sí? Bien peinaditos. Anoche se veían espectaculares. Hoy se ven hermosos, anoche se veían más hermosos, ¿no? Pero usted conoce lo que hace en su intimidad, lo que usted piensa en su intimidad. Por eso el apóstol Pablo decía que el alma, las emociones, los sentimientos también debían de ser santificados. Pero usted no me va a decir a mí que usted viene aquí a la iglesia, canta, le adora al Señor y cuando llega a la casa le está diciendo a sus hijos que no sirven para nada, que lo tienen cansados, ¿sí? Que es terrible, que ya no sabe qué hacer con ellos. Pues allá en Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, te voy a llevar allá para que el sistema te termine de criar. Qué difícil es la situación, ¿no? Criar a los hijos no es fácil, no lo es, pero también tenemos que revisar que hay momentos en que nos exaltamos. Pasemos a la diapositiva número 5 y aquí ustedes van a mirar que en esta alma, me voy a centrar en el alma porque no tendríamos más tiempo, que en esta alma
tenemos tres estructuras importantes. Bueno, más que estructura, tenemos tres factores importantes: la mente, la voluntad y las emociones. Muchas veces uno habla sobre las heridas del alma y se centra solo en las emociones. Pero cuando hablamos de alma, hablamos de otros factores que son importantes. Por ejemplo, hay que cuidar nuestros pensamientos. Los pensamientos son importantes. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Por eso la renovación mental es un proceso de santificación, o la santificación requiere de renovación mental. Estar todo el tiempo cambiando nuestra mente. Y yo esperaría, es que hermana, si fue mi papá, y así entonces como fue mi papá, como fue mi mamá, mi tía, mi prima, así soy yo. Recordemos que tenemos que llegar a la medida de Cristo. Esa es mi medida, no hay nadie más, ¿sí? Mi medida es Cristo. Bien, entonces aquí en la mente vamos a tener la parte del aprendizaje, la inteligencia. A ver, ¿a cuántos hermanos y hermanas les gusta leer? Todos los días. Amén. Hacer ejercicio. ¿Sí? Comer bien. Sí, hermana, yo como bien. Su yuquita, su platanito, su suerito, su chicharroncito. No, hermana, bien. ¿Sí? Bien. Y una tacita de tinto al día, así, de grande. Claro, muchas veces confundimos comer bien con comer mucho. Bien, pero fíjate que esa mente hay que cuidarla. Hay que cuidarla y esa mente arranca desde allí, desde lo mínimo que podemos hacer en lo físico. Usted me diría, hermana, pero es que lo físico nada tiene que ver. Claro que sí. Imagínese usted tirado en la cama, ¿con qué aliento le sirve al Señor? ¿Sí? Y usted le va a decir al Señor, Señor, sáname, el enemigo me está atacando el cuerpo. No, el enemigo no, usted mismo se lo ha atacado. ¿Sí? Uno mismo se lo ha atacado, sobre todo con el celular a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿sí? No duerme bien y a las 5 se tiene que levantar. Es claro, vamos a tener dificultades. Yo no miro para este lado ni por aquí, porque sé que hay algunos chicos que tienen por aquí celular. Y precisamente hoy en la iglesia donde asisto estamos teniendo un conversatorio que se llama Uso y Abusos de la Web y las redes sociales, ¿no? Para decirles que un niño de 14 años, menor de 14 años, no debe tener un celular. Hay que retirárselo. Hermana, es que se va a poner, se enoja, tira las cosas. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? ¿Los padres o los hijos? Y Dios te lo va a demandar. Te lo va a demandar. Claro, el tema está en que si usted le entrega un celular a su hijo a los 14 años, porque es que usted se va a trabajar y necesita comunicarse con él, pues entrégueselo solo con WhatsApp. Pero se lo entrega con redes sociales abiertas, con internet, no le ponen control parental, los niños ya están viendo contenidos pornográficos, eso está dañando la mente. Y yo sé que estos muchachos saben que es contenido pornográfico porque la risa que tienen me lo deja saber. Y usted no se da cuenta que su hijo está viendo contenidos pornográficos, pero yo en consulta sí lo sé. Ah, hermana, pero eso tiene que ver con santificación. Sí. Eso hiere el alma, que sí que la hiere. Porque desde allí vamos con un contenido distorsionado para el matrimonio y para toda la vida. Entonces hay que cuidar esa mente. La voluntad hay que cuidarla. La voluntad es sinónimo de decisión. Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Eso tiene una estructura cerebral que es la volición, la tenemos aquí en la frontal. Es la capacidad que yo tengo de decidir. ¿Sí? A veces vemos en familias que hay alguien que decide por todo, pero hay otro que no decide. Y muchas veces el que no decide, cuando el que sí decide toma una decisión mala, ¿qué hace? Lo señala. Y claro, todo el tiempo el peso, ¿no? Y vemos familias así, donde él o ella son los que toman decisiones constantemente y hay alguien que no lo toma. Y yo les decía, se peca, hay una mala acción por omisión y por acción. El que no hace lo que tiene que hacer, y ahorita vamos a mirar si alcanzamos la historia de alguien en la Biblia que pecó por omisión.
y que efectivamente le fue contado o fue el acabose completo de toda su familia. La voluntad también la tenemos allí. La palabra del Señor nos habla en Deuteronomio 30:19, precisamente hablándonos del libre albedrío. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra de vosotros. Dios directamente hablándole al pueblo de Israel, que en ese momento era un pueblo, bueno, siempre ha sido un pueblo desobediente. Y le dice: por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le da una advertencia: escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. No le dice te voy a dar la vida, sino escógela. Aquí está, tú decides. ¿Sí? Esto no es algo que el Señor va a abrir el cielo, que se abra el cielo. La varita mágica, ¡ting! ¿Sí? Porque así queremos que suceda, ¿no? El esfuerzo me pesa, me duele hacer el esfuerzo, me duele trabajar, y esto es cuestión de trabajar, de esforzarse todos los días y de mantener una familia conforme al corazón de Dios. Y también tenemos entonces las emociones y los sentimientos ahí contenidos en el alma, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo también, y nuestras emociones las tenemos allí. Pasemos a la siguiente. Y saben una cosa, que muchas veces nosotros queremos desaparecer nuestra historia de vida. A ver, ¿cuántos de ustedes les gustaría no vivir la vida que vivieron de niño y adolescente? Me dice: Dios mío, táchalo, Señor, bórralo, Señor. ¿Sí? Qué bendición que eso pudiese pasar, pero no puede, no es cierto, eso no se va a quitar de allí. Hoy por hoy hay alguien que te dice: hermana, tenemos que desaprender para volver a aprender. No. Nadie desaprende, aprendes cosas nuevas, y entre más las apliques, seguramente los hábitos anteriores van a ir perdiendo peso. Hermana, los hábitos son difíciles. Yo he visto matrimonios que se han acabado porque él o ella no tiene una buena higiene oral. No se cepilla los dientes. Imagínense. Y uno en la intimidad con alguien que no se hace bien, cosas tan sencillas. Hermana, pero por eso se va a separar ella o él. No, pero ¿cuántas veces te lo ha pedido? Y no lo hemos hecho. Un predicador con mucha efusión predicaba que era más fácil sacar un demonio, porque tú lo dices en el nombre de Jesús, te vas y se va, que quitarle un mal hábito. ¿Sí? Quitarle un mal hábito requiere de mucha voluntad. De mucha voluntad. Entonces sí es muy importante que podamos hoy entender que ese proceso de resignificación de mis heridas emocionales necesitan de voluntad. De voluntad. Pasemos a la diapositiva número 8. Y aquí vamos a ver una línea de tiempo en la diapositiva número 8. Bien, fíjense que cuando nosotros estamos en el periodo de la niñez, quiero decirle esto, padre, de los 0 a los 7 años es muy importante lo que usted le va a enseñar a sus hijos. Usted es muy importante. Usted dice: no, hermana, yo no le enseño nada, yo no le enseño la palabra. Él va a la iglesia, escuela dominical le enseña la palabra, los pastores le enseñan la palabra, pero yo no le voy a enseñar la palabra. Recuerden que el primer sexenio de la vida es lo que va a determinar la personalidad de cada niño. Usted viene determinado por lo que le enseñaron de 0 a 7 años, y usted decide qué va a enseñar. Los niños vienen con un cerebro que se le llama tabula rasa, es decir, que viene con todas las estructuras dadas para ser un buen ciudadano. Pero ¿saben una cosa? Que a veces nosotros, por no ser o por no instruirnos como buenos padres, empezamos a herir. ¿Cuántos de ustedes han sentido depresión? Pero profunda. Profunda. Llévame, Señor. La ideación suicida pentecostal, digo yo. Señor, ven ya y llévame, Señor. Y de paso a mis hijos también. ¿Para qué dejarlo en este mundo? Y nos reímos, pero hemos tenido pérdidas de suicidio de niños, de hermanos de la iglesia, adolescentes de hermanos de la iglesia, porque en su momento papás que le sirven al Señor no supieron cómo lidiar con ellos. Hermana, el espíritu del suicidio. ¿Qué espíritu del suicidio? Son cosas que nosotros podemos prevenir.
Se puede prevenir. Claro, entonces vamos a encontrar que muchos de nosotros venimos con esta historia de vida. Entonces, de lo que nos enseñaron de los 0 a los 7 años, en el segundo septenio de la vida hasta los 14 años, nos consolidaron. Un niño que venía dado sus estructuras para ser feliz, ahora su papá y su mamá, en medio del estrés que no saben controlar, les está diciendo que no sirven para nada. Por ejemplo, el niño que no rinde en el colegio como rinden los otros, y ahora yo estoy ejerciendo una comparación con esos niños, ¿no? ¿Sí ve que el hijo de Mariela sí es inteligente y tú no? ¿Sí les ha pasado? Porque él va más adelantado que tú. ¿Sí? Ay, no, hermana, yo tengo 2 hijos, Pedro y Juan. Pedro me salió inteligente, pero Juan sí que me salió brutico. Y el peor error es que lo comentamos delante de los niños. Y las palabras tienen poder. Tú los vas programando para lo que ellos van a hacer. Los vas programando. Entonces, una estructura cerebral que viene dada para ser exitosa, ahora tú la estás transformando, porque quiero decirle que el ambiente, cada situación cambia estructura cerebral. La va a cambiar. Entonces, aquí tenemos una historia de vida y quiero que puedas reflexionar cuáles fueron estos acontecimientos negativos o acontecimientos positivos que sucedieron durante esa historia de vida. ¿Qué te sucedió? A veces nosotros no tenemos una relación acorde con nuestros padres. A ver, ¿quién no tiene una relación acorde con su padre aquí? O con su madre. A veces no lo tenemos. Y le estamos orando al Señor: Señor Jesús, vengo a hacer ayuno. Señor, cambia la situación con mi papá, con mi mamá. Yo quiero tener con ellos paz, quiero poder hablar con ellos. Pero ¿saben una cosa? Ya hemos orado lo suficiente. Yo esperaría que después de esta enseñanza tú te puedas levantar tu celular y llamar a ese papá, llamar a esa mamá y empezar a hacer un proceso de sanación. Porque te puedes pasar toda la vida orando, si no accionas no va a pasar absolutamente nada. Hay que empezar a accionar. Ustedes van a ver en la palabra del Señor que todo intercesor oró y accionó. Léanse a Nehemías, léanse a Esther, léanse a Ezequiel, léanse a Moisés, grandes intercesores, ¿no? Léanlos. Pero claro, Nehemías le oró al Señor, puso a todo el pueblo a que le orara al Señor, pero dice la palabra de Dios que él, después que oró, accionó para la construcción y el levantamiento de la identidad de los muros de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, todos intercedieron, oraron, pero accionaron. Entonces, nuestra historia de vida, la crianza, va a traer consigo algunas heridas emocionales. Bien, y aquí vamos a encontrar entonces, la palabra del Señor nos muestra muchos hombres que tuvieron heridas emocionales profundas, muy profundas. Cuando usted lee el Salmo 42, ¿quién escribe Salmos 42? ¿Quién lo escribe? Los hijos de Coré, no fue David. ¿Y cómo dice ese salmo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, el alma era las emociones, sus pensamientos, lo que sentía. Yo me imagino a los hijos de Coré estando en una situación difícil, pero usted va a encontrar un versículo en específico que se repite en el capítulo 42 2 veces, que yo lo leo, yo digo, oh, este hombre estaba en una depresión muy profunda. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de adorarte, salvación mía y Dios mío. Y otra vez en el Salmo 53 o en el capítulo 43 va a aparecer este mismo versículo. Y cuando usted va a la historia de los hijos de Coré, ¿quiénes eran los hijos de Coré? Eran los que trabajaban en alabanza, así como los hermanos que cantan aquí, en el templo. Pero tenía una historia bastante compleja.
Y era que sus papás habían perecido en el desierto en medio del éxodo. ¿Por qué? Porque estos papás murmuraron y pecaron contra el Señor. ¿Sí? Ellos murmuraron y pecaron y el Señor abrió el desierto y se los tragó. Pero permitió que los hijos de Coré huyeran. Y luego los pone a que ellos les sirvan en el templo en la alabanza. Yo quiero decirte, si nosotros traemos eso a la historia de hoy, ¿cuántos de nuestros papás han pecado? ¿Cuántos de nuestros papás en la historia de vida nos dejaron muchas vergüenzas? Que cuando uno recuerda la historia, uno dice, uy, no quisiera recordarle, es una afrenta difícil. Claro, los hijos de Coré estaban entonces, ellos adoraban al Señor, pero claro, los demás los señalaban, ¿no? Sí, oh, mira, esos son los hijos de Coré, de los que murmuraron y perecieron en el desierto. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos una afrenta el día de hoy? Que los demás no saben lo que hay en nuestro corazón, pero saben una cosa, que a pesar de eso, el Señor nos pone en un lugar visible. A pesar de eso, el Señor nos pone en un lugar visible para su servicio, para su alabanza. Si los hijos de Coré hubiesen hecho ese proceso de resignificación, seguramente entenderían que sus padres terrenales murieron en el desierto, pero su Padre Celestial vive para siempre, ¿verdad? Es decir, que yo voy hacia la eternidad y ese Padre Celestial que me da la oportunidad de servicio es el que ahora le da un nuevo significado a mi vida. Oh, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Pero para eso se requiere un momento de renuncia. De yo poder entender que tengo que renunciar. Hermana, es que lo tengo tan arraigado que a veces lo abrazo y lo acompaño y lo hago para mí. Oh no, ¿sabes una cosa? Que hay dos caras del dolor. Hay un dolor que te lleva a pique y necesitas hacer ese proceso de duelo. Pero cuando te levantas nuevamente resignificada, ahora ese dolor está totalmente transformado. Y esa transformación es la que me ayuda a seguir. Y aquí vamos a encontrar entonces en el Salmo 109, 22, 26, que el salmista David estaba diciendo: te necesito, pues estoy muy afligido. Mi corazón tiene profundas heridas. Siento que me muero como muere el día. Soy sacudido como una langosta. Las rodillas se me doblan por causa del ayuno. Estoy tan débil que mi cuerpo desfallece. Soy para la gente objeto de burla. Los que me ven mueven burlones la cabeza. Señor y Dios mío, ayúdame. Decía el salmista David: por tu gran misericordia, sálvame, Señor. Imagínense el dolor tan profundo también que estaba pasando el salmista David en ese momento. Por eso nosotros tenemos que reconocernos como seres humanos. Dígase, tú eres un ser humano, dígalo así alrededor. Tú eres un ser humano. Y en esa humanidad vas a sentir tristeza. Estamos en la diapositiva número 10. Vas a sentir tristeza, vas a sentir angustia, vas a sentir que no puedes más. Eres un humano. Pero en esa humanidad tenemos entonces que apelar ¿a quién? A Dios. Tenemos que apelar ¿a quién? A nuestro Dios. Bien, Señor, sálvame que perezco. Sálvame que perezco, Señor. Hay 3 heridas emocionales. Vamos a pasar, bueno, ya lo tenemos ahí, diapositiva 10. 3 heridas emocionales que son incubadas en la infancia. Bueno, realmente en la infancia no, desde el proceso de la concepción. Desde el proceso de la concepción. Que tenemos que tener mucho cuidado, porque son heridas emocionales que se van a incubar en nosotros. Y usted me va a decir: hermana, pero Dios quita todo eso. Sí, pero con un proceso. Recordemos que desde el momento en que yo me bautizo, desde el momento de la justificación a la glorificación, hay un proceso, ¿sí? Y es un proceso de renuncia continua que requiere de nuestro esfuerzo. ¿Y por qué estamos hablando esto en familias? Porque es en familia donde se incuba estas heridas emocionales bien profundas.
¿Por qué creen ustedes? Cada uno de ustedes, de los miembros de esta sociedad, hace parte de una familia. Y sus hijos serán la siguiente generación. Y de usted depende si adorarán al Señor, si le servirán al Señor. O de repente que no quieran adorar al Señor, sino que digan, realmente yo no puedo hablar sobre el Dios de mis padres. Porque mis padres no me presentaron a un Dios misericordioso. Primera herida emocional, el abandono físico y psicológico. Ese abandono físico y psicológico, papás, quiero que lo tomen con mucha responsabilidad. A veces tenemos papás y mamás que salen a trabajar todo el tiempo. Papás y mamás tienen que hacerlo, el trabajo es necesario. Pero el abandono físico no está, pero el abandono emocional sí está. Y el abandono espiritual también. Y necesitamos que esa herida emocional del rechazo, esa herida emocional del abandono se empiece a trabajar. Cuando yo no trabajo, cuando yo todo el tiempo ejerzo abandono emocional y abandono físico con mis hijos, yo lo que les estoy dando a entender a ellos es que no valen nada para mí. ¿Para qué cuidarme, por ejemplo, si mi papá y mi mamá nunca van a estar allí conmigo? A ver, ¿cuántos adolescentes no le cuentan la vida a sus papás? Usted cree que usted conoce a sus hijos, pero claro, cuando usted habla un poquito se da cuenta que no los está conociendo, porque no hay un espacio para la práctica del diálogo ni de la comunicación. Y cada vez que tus hijos llegan a comunicarse contigo, tú les dices, no, cállese que eso no funciona. Hace un tiempo tuve en consulta a una mamá y un adolescente. Resulta que la mamá se fue a trabajar a otro país durante un tiempo para sostener a su casa. Mientras eso sucedió, pasaron 10 años. La niña tenía 3 y ahora tenía 13 años después. Y la mamá se reúne con su niña y le dice, hermana, pero si yo soy su mamá. Como si ese proceso de intimidad fuera tan mágico y se diera de un momento a otro. Yo soy su mamá y ella tiene que amarme a mí. No, ya no tiene que amarte. El amor no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que es algo que se construye con la relación. Se va a construir con una relación. Claro, y resulta que como estaban en diferentes generaciones, porque aquí tenemos diferentes generaciones, la niña salía algo en el TikTok y la niña se reía y le decía, mira mamá lo que salió en el TikTok. Y la mamá le decía, no pierdas el tiempo, eso son bobadas. Y la mamá me decía, no sé cómo decirle a ella que lo que sale en TikTok son bobadas. Y yo le preguntaba a la mamá, ¿qué sale en TikTok? No, pues en el TikTok sale alguien haciéndose broma y se tiran y caen. Y yo, hermana, pero pues no es nada que realmente sea pecaminoso. ¿Por qué no comparte esos momentos con su adolescente? ¿Por qué no se ríe igual del chiste si no es pecaminoso? ¿Por qué no le dices, hija, ¿te interesa esto? Mira, ¿sabes qué? Si te interesa, no sé, la programación de chistes o de comedia, vamos a buscar una película y nos vamos a sentar juntas a ver la película y luego vamos a comentar sobre la película. Eso es crear intimidad. Claro, pero ella estaba pensando que, que el proceso terapéutico se tenía que hacer con la hija y no con ella. Al final lo trabajamos, al principio la hermana estaba muy reacia. La hermana, lo que yo llamo, había endurecido su corazón porque son ellos los que tienen que cambiar. Recuerda que los adolescentes están pasando por un proceso y en ese proceso tú tienes que ser el director, pero es que a veces la rabia nos hace bajarnos al mismo nivel. Y el adolescente me dice y yo le digo al adolescente, ¿sí? ¿No les pasa? ¿Sí? Y él me dice y yo le digo y nos bajamos al mismo nivel. Hermana, es que no me respeta, tú tampoco te estás dando a respetar. Porque yo no pierdo mi ubicación, yo sé que yo soy el papá. Yo digo y se hace. Pero claro, cuando ya tú empiezas a entrar en una confrontación con tu adolescente, estamos perdiendo la autoridad, estamos perdiendo el respeto, me estoy poniendo al mismo nivel y créeme que la situación no va a empezar a cambiar. No va a cambiar. Entonces, el abandono, necesitamos trabajar el abandono. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de tener una familia, nos sentimos solos? Muy solos.
que se levanta uno por la mañana y siente esa soledad profunda, ¿no? No tengo a nadie en la vida. Y esa soledad como que todo el tiempo, ¿sabes una cosa? Que cuando te sientes solo, realmente lo que quieres decir es que te sientes poco querido. No hay nadie que me quiera, nadie me conoce, nadie, ni mi esposo, ni mis hijos, nadie. Esa herida porque el abandono deja. Y vamos a encontrar algunos hermanos de la iglesia, muchachos que no se casan porque le tienen miedo a ser abandonados. Y antes de ser abandonado, abandono. Me voy para que no me hieran. Entonces, sí es muy importante que miremos este abandono, esta herida emocional. La herida emocional de la agresión. A ver, ¿cuántos aquí son agresivos? ¿No? ¿Aquí no son agresivos? Define agresivo, hermana. Bien, hay agresión física. ¿Sí? A ver, ¿cuántos aquí le pegan a sus hijos? Ya no. Bien. Yo no me voy a meter con temas de leyes. En Colombia pegarle a un niño está penalizado. No sé cómo sea aquí, lo respeto. Bien. En Colombia pegarle a un niño está penalizado. Pero aún así, ojo con esto, no quiere decir que no se vaya a corregir, porque sí se tiene que corregir, se tiene que dar una consecuencia, tiene que suceder. Y ahora, si usted le va a pegar a su hijo, como el único método que usted tiene para corregir, porque ya está agotado de todo, ¿no? Hermana, ya lo mandé al cuarto, ya reflexionó, le quité el celular, la tableta, ya no va al culto, ya lo tengo encerrado, nada de eso funciona. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, hermano, y se los pido, por favor, se los pido. Una vez llega una hermana a la congregación, muy buena servidora, trabajaba en la escuela dominical, pero la hermana estaba manejando un estrés terrible, era un estrés complejo. Dios mío, la hermana estaba brotada del estrés. Y claro, en medio de su estrés cogió a la niña, que la niña le saltaba de una silla a la otra silla. Por eso le voy a decir una cosa, si usted no está preparado para tener hijos, no los tenga. Se los digo con mucho respeto y mucho amor. Los niños necesitan de una planificación. Necesitan de padres sanos para no estar multiplicando las heridas emocionales a la otra generación. Necesitamos padres sanos que se pongan en la brecha, que digan no más. Y está bien, tienes que corregir a tus hijos. Yo no estoy diciendo, muchachos, ustedes tienen que ser corregidos. Imagínense cuando ustedes llegan del colegio y dejan el uniforme tirado y la mamá y el papá ya exhaustos del día de trabajo tienen que repetirle. ¿Cuántas veces le repiten? No. Recoge el uniforme, recoge el uniforme, recoge el uniforme. Hermana, aquí se la traigo. Eso tienen que tener algún tipo de trauma, mi hijo. Yo le digo, todos los niños tienen el mismo trauma. Todos los niños tienen el mismo trauma. Porque resulta que como su frontal todavía va en un proceso de desarrollo, recordemos que la adolescencia en las mujeres se termina hacia los 25 años y en los hombres a los 30. ¿Sí? Eso quiere decir, bien, eso quiere decir que cuando nosotros hablamos de la adolescencia, a ver, ¿quiénes son? ¿Adolescentes todavía no? Ya, pasaron por ahí. Ya, hermanos, son maduros ya. Bien, por favor, papás, un niño de 13 años no va a pensar como tú. No te pongas a razonar con tu hijo de 2 años, explícale. Claro, tienes que explicarle por qué lo estás castigando, pero antes de castigo, pon la norma. Usted no pone la norma y empieza a castigar sin poner la norma. Y el problema está en que nunca le explicó al niño cuál era la norma. ¿Sí? Uno llega a la casa y le pegó al niño porque no tenía el almuerzo listo, pero usted nunca le dijo que hiciera el almuerzo. Hermana, pero es que se le debió ocurrir. No, eso se te ocurre a ti después de los 30 o a los 25, a los 20 años, pero no a un niño de 13 años. Entonces empezamos a tener razonamientos con nuestros hijos. Quiero decirle que en esta medida de neuropsicología y psicología, primero se enseña el hábito y luego los niños entienden por qué se enseñó el hábito.
¿Sí? Hermana, lo que pasa es que no se cepilla los dientes. Ay, hermana, mire, en estos 15 años yo hago terapia de todo. Si no se le cepilla los dientes, saque la cita y yo le explico. Bien, yo le doy la asesoría. No se cepilla los dientes, hermana, y yo le explico que se le van a pudrir, que le va a salir carie. Explícale eso, pero también de la regla, la norma. Te lo cepillas. Es que no se quiere cepillar, no importa, se lo cepilla. Se los va a cepillar, porque después cuando el niño, por eso tenemos matrimonios destruidos por la mala higiene, porque después crear un hábito es difícil, muy difícil. ¿Ves? Desde allí tenemos que iniciar. Claro, entonces usted va a encontrar al muchacho de 13 años que no le obedece, no le hace caso, y usted le va a decir, oye, hermana, yo estoy agotada y cansada de tanto repetir, ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo lo primero que le digo, vamos a hacer ejercicio de relajación. Para el niño, no para usted. Nos tenemos que relajar. Sí. Vamos a respirar profundo. Ay, hermana, eso es como raro, ¿no? No es raro. ¿Quién dijo que respirar es raro? Hermana, eso es de allá del Medio Oriente, eso es como tai chi, yo no sé, por allá nos inventamos cosas. ¿Quién dijo? ¿Sí? Si al final del día cuando usted respira profundo, lo que hace es que el corazón bombee suficiente sangre y esa sangre lleve suficiente oxígeno al cerebro y usted se tranquilice. O, si no, ore. ¿Sí? Usted va a orar. La oración permite que haya un cambio de químico a nivel cerebral. Baja el cortisol, que es la hormona del estrés, y sube la dopamina y la serotonina, que son dos neurotransmisores que me ayudan a mí a regular mis estados emocionales. Pero no es cualquier oración, no es decirle, Señor, te entrego a Mario, mi hijo de 13 años, Señor, te lo entrego, ya no sé más qué hacer, Señor Jesús. Es mejor muerto que vivo y que se pierda, Señor. A los 13 años el niño. Porque yo he visto mamás orando de esa manera. Si se me va a perder, Señor, en la droga, en el alcohol, Señor, llévatelo. Y el muchacho está al lado. Una mamá y un papá que ya se están rindiendo en un trabajo que el Señor les puso a hacer. Porque no entendemos la química de este cerebro. Entonces fíjense que cuando hablamos de heridas emocionales tenemos que entender por qué se crean las heridas emocionales. Entonces claro, pues usted va a tener un niño de 13 años que está en un proceso de formación y tiene que repetirle porque la memoria de trabajo hasta ahora se está formando. Si nos tienen que repetir a nosotros, ¿por qué creen que nosotros venimos a la iglesia y nos repiten la palabra del Señor todo el tiempo? Y que Dios por allá, Jehová, en el Antiguo Testamento le decía, y lo repetirás. ¿A quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, hasta la siguiente y la siguiente generación. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Sí? Cuando camines, cuando andes por las calles, ¿no? En las manos, en las frontales, escríbeselos. El primer mandamiento, ¿no? Y claro, yo diría, pero ¿por qué el Señor nos manda a repetir? Porque este cerebro aprende por repetición. Por eso tienes que repetirles a tus hijos una y otra vez. Entonces, claro, cuando uno entiende la dinámica, usted va a decir, bueno, ya no le voy a decir, uy, este muchacho perezoso, flojo, me tiene agotada, me tiene cansada, tráigame la correa. Hermana, la palabra del Señor dice que debemos corregir con varita. Bueno, con una varita, ¿no? A ver, ¿cuánto corrías con varita? Pero no, la correa, el zapato, la chancla, el puño, lo que se me atraviese. Porque hay que corregir al niño con varita. Bueno, si es con varita, entonces con una vara. Y no debes tener enojo. Termino con esto en esta parte de la agresión. Ojo con esto. Muchas mamás y papás corrigen a su hijo y le dejan pasar a sus hijos muchas. Hermana, yo soy un buen papá y una buena mamá porque mi hijo me la hizo una vez y no le dije nada. Me la hizo 2 veces y no le dije nada. Me la hizo 3 veces y no le dije nada. Hermana, ¿y a las cuántas veces lo castigó? No, hermana, por allá como a la 10ª vez. Cuando usted se acuerde, cuando usted vaya a castigar a su hijo ni siquiera se va a acordar por qué lo está
castigando. Y el tema está en que los castigas tan severamente por las 10 veces que te desobedeció, que realmente estás dejando heridas de agresión en tus hijos. Corrige adecuadamente, siéntalo y le vas a decir: amor, recuerda que aquí en la casa tenemos unas normas. Tú llegas del colegio, recoges tu uniforme, lavas la loza, lo que tengas que lavar y luego te pones a hacer la tarea. Ya yo te he repetido muchas veces, hoy te lo he dicho con mucho amor y mucho cariño. ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Ok, entonces ¿sabes qué? Que voy a buscar la varita que tengo en la alcoba. Te voy a buscar la varita, no un palo, sino la varita. Y te voy a decir, amor, te voy a dar, si mi esposo está escuchando eso, me dice que eso no lo escuchen en Colombia porque tú eres psicólogo y van a estar diciendo que es el tema del maltrato, ¿no? Entonces, le das con la varita, por favor, por favor, por favor, no le peguen en la cola a sus hijos. Yo no sé si yo voy a volver por aquí, pero ya lo estoy diciendo hoy porque es el último día. No le peguen en la cola a sus hijos, no se acostumbren a eso. ¿Por qué? Porque yo he visto papás que sus hijos tienen 12 años y todavía le están pegando en la cola. Ojo, que ya empieza la etapa de la sexualidad y ya ellos también empiezan con la etapa de la vergüenza y esto se puede estar transformando en un tipo de abuso también sexual. Entonces usted le pega en la piernecita y le dice: amor, te estoy pegando por esto, por esto y por esto. Te estoy corrigiendo. Y luego entonces ve a tu alcoba, cálmate por favor. Y luego yo voy y lo tomo con la palabra, ¿no? El hijo obediente, ¿cómo es que dice? Que el hijo desobediente es tristeza o vergüenza de su madre. Yo le voy diciendo, instruyendo por la palabra, ¿no? Pero ojalá lo hiciésemos así. Pero tenemos a los papás que castigan, papás y mamás que castigan con mucho enojo y le dan 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que están tomados de la ira y del enojo en ese momento, y adicional, eso no solamente va cargado con ira física, sino también con ira verbal. Y uno le dice: tú no sirves para nada, me tienes cansado, me tienes agotado, ¿cuándo es que vas a cambiar? Tienes cansado a la profesora, a tu papá, a tu mamá, a todo el mundo tienes cansado. ¿Cómo? Hay padres que pegan en la cara, como dice. O sea, esto es una cosa abrupta. Y les voy a decir, con todo el respeto, y se lo digo en el nombre de Jesús, por favor, detengámonos. Vamos a detenernos en el nombre de Jesús. Recordemos, hermana, pero es que así nos criaron a nosotros. Otra vez les vuelvo a recordar que nuestra medida es Cristo. Es Cristo. Y hermana, es que así me criaron a mí, aquí estoy, pero con una cantidad de tips, ¿no? Del alma, del corazón. Y cuando a mí me ponen a hacer una prueba y me dicen: hermana, para que predique el domingo, ay no, hermana, yo no sirvo para eso. No, hermana, no, qué susto, qué miedo, eso que mejor predique Juana, que predica mejor que yo. ¿Y por qué tienes ese concepto de ti? ¿Cuándo te quedó registrado ese concepto? Desde la crianza. Desde tu crianza. El abuso sexual también es una de las heridas emocionales que nos quedan en nuestros registros también. El abuso sexual se puede dar por agresión y por seducción. Entonces aquí le digo a los papás y a los muchachos, no voy a entrar a hablar ciertas cosas del abuso sexual porque seguramente el contexto hoy no nos daría. Pero hermanos, tengan mucho cuidado. Por favor, no duerman con sus hijos en la misma cama. Primero, después de los 6 meses sus hijos tienen que salir de la cama. Hermana, lo que pasa es que mi abuela los indígenas duermen con todos los hijos, esos son los indígenas. Usted no es un indígena. Hermana, ¿y por qué dice eso? Ustedes no saben las situaciones que me ha tocado ver en estos 15 años y uno dice: santo Dios, es mejor prevenir. Por favor, no tenga intimidad física con su esposa cuando sus hijos duermen en la misma alcoba. No hagan eso, eso es tipificado como abuso sexual.
No se bañe con sus hijos, por favor. Sus hijos después de 3 años ya se pueden bañar solitos y mamá tiene el proceso de cada 2 días, ¿sí?, hacer esa limpieza profunda. No lo haga. Los papás que todavía no son papás, por favor, planifíquense para eso. Planifíquense. No le den besos en la boca a sus hijos. Hermana, pero es que él es el papá y la mamá, sí, pero resulta que alguien más en la calle viene a darle un beso en la boca, que es tipificado como abuso sexual, pero el niño no se va a dar cuenta. Los besos solamente están estipulados para mamá y papá. De resto, nadie más. No deje que sus hijos duerman ni con el abuelo, ni con la tía, ni con el primo, ni con el amigo, ni con nadie. Ni con el líder. Hermana, es que se fue un fin de semana para donde los primos ya tienen 9, 10 años, los primos tienen 11, 14, 15, en plena adolescencia y fogeo también de las hormonas sexuales. Entonces, ¿y dónde durmieron? No, pues todos durmieron ahí en colchonetas tirados, uno encima del otro. Y ustedes no saben que desde ahí viene todo este tema de las heridas emocionales del abuso. Que hoy todavía yo estoy haciendo procesos de sanación en mujeres y en hombres que fueron abusados por sus familiares en medio de esta situación. No permitan que sus hijos hagan pijamadas, por favor. ¿Sí? Y los adolescentes me dirán, ay, hermana, entonces, ¿qué hacemos? No importa. Ahora los estamos cuidando. Ya después ustedes tomarán decisiones. ¿Bien? Hermana, pero ¿por qué no hacer pijamadas? Bueno, una pijamada como de 4 de la tarde a 8 de la noche. En la casa de algunos se ponen pijamadas, apagamos la luz, hacemos palomitas y si quiere se duermen. Pero después de las 8 de la noche cada uno para su casa. Cada uno para su casa. De tal manera porque la crianza y el cuidado de los hijos está estipulado solo para los padres. Para nadie más. Para nadie más. Porque más del 99.9% de los abusos sexuales es practicado por un familiar. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo que aquí ustedes hacen eso, no. Yo solo les estoy dando una prevención. Una prevención. Entonces, estas heridas emocionales tenemos que trabajarlas. Y bien, pudiésemos hablar muchas cosas aquí sobre las heridas del alma y hacer un proceso de perdón para poder entonces salir de allí. Pero quiero dejarlos con esto, mis hermanos. Es muy importante, papás, a ver, alcen la mano los hombres que están aquí. Hasta los niños, ustedes también son hombres todos, a ver, los niños, todos los hombres. Bien, ya pueden bajar las manos. Quiero decirle entonces que ustedes hacen parte, o más bien en el Nuevo Testamento se va a hablar de que ustedes son cabezas, ¿no? De un hogar, presente y futuro. Estos muchachos van a ser cabezas de un hogar en algún momento, ¿bien? Pero vamos entonces a mirarlos como un sacerdote, el sacerdote de la casa. A ver, hombres, ¿ustedes son sacerdotes de su casa? Sí. Sí. Hermana, pues yo creo que sí, pero no sé si estoy haciendo bien el papel. No importa, hoy necesitamos que empieces a hacer bien el papel. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer ese papel. Y dice que un sacerdote ofrece sacrificio por el pueblo y lo bendice. El padre, a ver, usted papá, usted tiene 2 papeles fundamentales con sus hijos. Uno es de sacerdote, es decir, que usted tiene que ofrecer sacrificio por sus hijos. Pero a veces uno no se sacrifica. Uno no se sacrifica, uno sigue siendo como es y que los hijos se críen como quieran criarse. Tienes que hacer un sacrificio y tienes que presentar a tus hijos delante de la presencia del Señor. Tienes que hacerlo, el Señor te lo ha demandado. Y el otro factor importante es que tú eres un profeta para tus hijos. Tú tienes que mostrarle a Dios a esta generación que tú estás criando. Pero ¿cuántos papás no son el reflejo de Dios en la casa? No lo son. A mí me gustaría que cuando mi hija crezca, que ha sido lo más maravilloso que el Señor me ha entregado en las manos, una niña de 11 años que hoy ya me confronta, ¿no? Me confronta bastante. A veces cuando estamos en las enseñanzas y me dice, mami, tú dijiste esto, pero tú lo haces. Y yo, ay, Señor, la próxima vez no la llevo a la enseñanza.
Pero no le digo, ay amor, perdóname, sí, voy a cambiarnos. La próxima vez no te llevo porque me estás juzgando. Te voy a decir, tus hijos van a ser los mayores jueces que tú vas a tener en la vida. Porque son los que te conocen y te van a confrontar. Pero el día que me confronten, o el día que yo me confronte con el Señor, yo pueda mirar y que mis hijos digan, oh, ¿sabes una cosa? Que yo voy a seguir adorando, sirviendo al Dios de mis padres. Al Dios de mis padres. Entonces necesitamos un sacerdote en la casa. Un sacerdote significa que es un puente. Ese puente que va a unir la relación con Dios con la relación de tus hijos. A ver, padres, necesitamos levantar altares en nuestras casas. Necesitamos llegar por la noche cansado y agotado, no importa, pero yo voy a orar con mis hijos, voy a leerle la palabra a mis hijos, amén. No hay historias en la televisión, a mi hija nunca le enseñamos a que ven, te voy a leer el cuento de los hermanos Grimm, no, vamos a empezar a leerte la palabra del Señor como una historia para ti. Hace un tiempo dejamos de tener televisores en la casa. Usted me dirá, ay hermana, tan retrógrada. Pues sí. Pero en mi casa no hay televisores. Bueno, sí los hay. Sí los hay. Porque yo sé que ustedes se han dado cuenta que cuando me conecto detrás hay un televisor. Pero esa es mi oficina de trabajo y ahí es donde yo proyecto cuando el paciente va. Pero hace un tiempo dijimos, no más aquí en mi casa, no, si nos vamos a ver una película, la película nos los vemos los tres. Pero aquí vamos entonces todos los días, por favor, ¿quién hace un compromiso en esta mañana de que todas las noches haya un altar familiar en la casa? Todas las noches, yo esperaría ver las manos levantadas de todos estos hombres, ¿sí? Pero con convicción. Vamos a reunir a la familia y vamos a orar, vamos a poner las peticiones de cada uno, vamos a exaltar al Señor, vamos a poner a Dios como el centro de nuestra casa, porque eso me va a dar un sentido. El día que papá y mamá se mueran, oh, yo sé que el Señor va a estar conmigo. ¿Saben una cosa? Mi mamá y mi papá me lastimaron, pero no importa, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En todos los sentidos de mi vida, física, emocional, espiritualmente. ¿Por qué? Porque mi papá me formó y me mostró su Dios. ¿Quién era su Dios? Entonces necesitamos a este sacerdote en la casa. En 1 de Timoteo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. En Dios. Familias, sacerdotes. Y hablaríamos de la ayuda idónea, pero ya no tenemos tiempo. Necesitamos levantarnos. Yo sé que ustedes como padres también tienen heridas emocionales, pero que esas heridas emocionales no nos dominen a nosotros. No nos van a dominar, sino que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a trabajar estas heridas emocionales. Yo no las conozco, tal vez sean de agresión, de abandono profundo, no los conozco, pero ¿saben una cosa? El Señor sí lo conoce y el Señor lo trabaja. Y el Espíritu Santo que está en ti te va a ayudar también para derrumbar, también para que todo ese yugo se rompa a causa de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos hacer conciencia de esto. En Jueces 2:10 hay dos historias en la Biblia que a mí me llaman mucho la atención. Y una de estas tenemos la historia de la historia de Josué. Y la historia también de David. ¿Ustedes han leído la historia de David? ¿Quién era David? Pues era un pastor de ovejas, que el Señor lo eligió, lo escogió.
Y luego llegó a ser rey de Israel. Pero también tuvo la familia más disfuncional que hubiese habido durante la faz de la tierra, o encima de la faz de la tierra. Ustedes van a encontrar que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero su familia se destruyó. En Jueces dice así de la siguiente manera, 2:10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ustedes han leído ese versículo que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo nuevamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando nosotros leemos ese contexto, porque hay que leer también el contexto, imagínense esta historia así. Tenemos a Josué. ¿Quién era Josué? Josué era un conquistador de tierras, ¿no? Era el conquistador de tierra más grande que nos muestra la Biblia. Sí, y recordemos que el pueblo de Israel había pasado 400 años de esclavitud, es decir, 4 siglos, y Dios levanta a un caudillo, un libertador que se llama Moisés, para sacar al pueblo de Egipto, para sacar a Israel del pueblo de Egipto, que estaba contaminado de Egipto, y por esto vagaron 40 años en el desierto. Fíjense que todos los que no creyeron en el Señor fueron ¿dónde? Perecieron ¿en dónde? En el desierto. Eso quiere decir que ellos iban caminando, ¿no? Iba Moisés como caudillo al frente, como caudillo. Moisés iba con la presencia de Dios. Y algo diferente que tuvo Moisés, que no tuvo Josué, y es que cuando Moisés se presenta delante del faraón, con sus miedos, con sus angustias, con sus dificultades de identidad, porque no sabía quién era, el faraón le dice: bueno, pues si quieren entonces ve tú los hombres y que adoren en el desierto. Y él le dice: no. ¿Qué le dice? Aquí todos vamos y adoramos al Señor, los niños, las mujeres, los animales. Yo no voy a dejar nada aquí. Todos vamos al desierto y vamos a adorar al Señor. Pero dice la palabra de Dios que Moisés sube a la montaña y no baja. Y ahora este trabajo le corresponde ¿a quién? A Josué. Le corresponde a Josué. Y cuando nosotros leemos esta historia o este versículo que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, si usted lee el contexto, tenemos a un Josué cansado, agotado, tirado en el piso, que no sabía qué hacer con una generación que ya no se estaba cultivando la presencia del Señor allí. Porque el muchacho, ahora a Josué le toca pasar la tierra, pasar el Jordán, llegar a la tierra prometida, que era la tierra prometida pero no conquistada. ¿Sí? No conquistada, tenía que ser conquistada. Y llega entonces con una generación que sus papás habían perecido ¿en dónde? En el desierto. Era una generación nueva como estos muchachos, como sus hijos también. Esa generación que a veces uno no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Y él le dice, tenía mucho miedo, y el Señor le dice: no te preocupes, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Papá y mamá, no te preocupes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y el Señor le hace el milagro y le abre el Jordán y pasa en el Jordán, y luego entonces destruyen los muros de Jericó y llegan a la tierra. Pero saben una cosa, Moisés se dedicó a conquistar la tierra, pero se le olvidó cultivar en el corazón de esos muchachos la presencia de Dios. Mira, yo les voy a decir una cosa, yo a veces veo papás y mamás sirviendo en la iglesia como hormiga. Y eso está bien. Y sirven en la iglesia y ganan a otros, pero pierden a sus hijos. Pierden a su familia, pierden a sus esposas, pierden a sus esposos. Y le voy a decir, no se vale vivir 30 años, 40 años casados, pero siendo infelices, perdiendo a nuestros hijos. Y dice la palabra del Señor que cuando Josué le dice, se para delante de Israel, estaba agotado, estaba cansado, estaba agotado. Y le dice, miren a ver ustedes a quién sirven. Si los dioses que adoraron sus padres al otro lado del desierto.
y empieza a decirle quiénes eran esos dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y claro, yo me imagino a papá y mamá aquí y a sus 3 hijos allá. Yo me imagino a Josué aquí con su esposa y sus hijos. ¿Saben qué? Ya ustedes me tienen agotados y cansados. La salvación es individual. Si quieres te salvas o no te salvas, pero ya yo estoy agotada. Con que tu esposa, mi esposa y yo nos salvemos, con eso es suficiente. Hoy los entrego al Señor. ¿Ustedes harían eso con sus hijos? Si lo estás haciendo, replantéatelo. Porque eso fue lo que quería hacer Josué. Claro, el pueblo se asustó y le dijo: no, vamos a adorar al Señor junto contigo. Pero claro, yo veo la historia de Josué y digo: no hubo conquistador de la tierra como Josué. Porque cuando la palabra del Señor me muestra, dice que donde él iba conquistaba la tierra y el Señor se la daba. Pero como padre y líder de una generación, no hizo su trabajo. Porque dice la palabra del Señor que cuando Josué muere, se levanta una generación que no conoce al Señor. Padres, que se levante una generación que sí conozca al Señor. El enemigo está atacando, siempre ha atacado a tus hijos. Ustedes no, a veces uno piensa, y yo le digo: Señor, yo he llegado a la conclusión que el enemigo odia tanto a mis hijos como tú los amas. Y va con toda. En el tiempo de Moisés, ¿quién fue? Faraón. En el tiempo de Jesús, ¿quién fue? Herodes. Y en este tiempo, ¿quiénes somos? Muchas veces los propios enemigos de sus hijos son los padres. Son las madres que no han sanado. Pero yo te quiero decir algo, que sería ideal que el día que Dios venga y ya yo no esté aquí en la tierra, yo le digo a mi hija: yo quisiera que tú siguieras este legado de tu mamá y de tu papá. Que supiera de ti en el cielo, hija, que hubo una generación después de mí que también reconoció al Señor. Que hubo una generación de mí que también le dio toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza al Señor. Porque claro, el enemigo quiere atacar a tus hijos, porque saben que es una generación más adorando al Señor. Es una generación más sirviendo al Señor. Oh, nosotros no somos como los de afuera. Nosotros, esta iglesia que está aquí, es una nación santa. Es un pueblo escogido por Dios. Amén. Que fue llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora sí, yo quiero decirte, yo no sé cuál sea tu situación, ni tu herida emocional, ni tu desafío de hace mucho tiempo, ni el rencor que guardas. Yo no te lo voy a juzgar, porque yo misma lo he vivido. El apóstol Pablo le decía al Señor: Señor, quítame este aguijón, Señor. Y el Señor le dice, bueno, él dice 3 veces le oré al Señor para que el Señor me quitara este aguijón. Pero el Señor me dijo: bástate en mi gracia. Aleluya, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Tal vez estás esperando que se te quite el dolor, pero no importa. Yo te voy a invitar en esta mañana que con dolor y todo camines hacia el Señor. Que te pongas aquí como un escudo y que esto no pase a la siguiente generación. No más abandono, no más agresión, no más abuso. No. Eso es lo que quiere el enemigo. Amén. Pero recuerda entonces que la palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. El enemigo ha venido para destruir y para matar, ¿sí? Todo lo que ya estaba perdido. Es difícil para nosotros a veces salir de esa situación. Oh, pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia.
Y aquí pudiésemos hablar de muchas cosas, de David, de Josué. Pero yo siempre digo algo. Digo, Señor, si hay otra creación, si hay otra Biblia, yo quisiera que ahí, como en la historia de Esther, apareciera la historia de Claudia. Vamos a abrir el libro de Claudia, capítulo número 2. ¿Qué contaría esa historia de ti? ¿Qué contaría esa historia de ti? Como Esther, una mujer perdida, agobiada, con una historia de vida compleja, huérfana, criada por su primo o su tío, por su tío, criada por su tío, que no sabía de dónde venía. ¿Cuántos de ustedes hoy están aquí y no se atreven a contar su historia? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es el origen? Pero una vez hubo un reinado. Había un rey que necesitaba su reino. Y Mardoqueo estaba pendiente, y ella, como todo, tuvo que comparecer delante del rey, hacer su proceso, y Dios le dio gracia. Una huérfana criada por su tío del pueblo judío, que no tenía muy claro de dónde venía ni quién era. Pero dice la palabra del Señor que el Señor le dio gracia, todo con un propósito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hermana, yo me llamo Manuel, yo soy Manuel. No, tú eres más que Manuel. Tú eres más que Juana, tú eres más que Claudia, tú eres más que Mónica. Eres mucho más. Y dice la palabra del Señor que, claro, ella llegó a ser reina, llegó a su trono y estaba muy cómoda en su trono, muy cómoda. Cuando tenemos a Mardoqueo que escucha que el pueblo de Israel va a ser destruido, y Mardoqueo que nunca perdió su centro, porque muchas veces, mujeres, necesitamos al Mardoqueo que nos ubique. Dice que Mardoqueo, cuando escuchó visos, hermano, les voy a decir, el enemigo viene con toda a destruir a la familia, y la está destruyendo con todo, la ideología. Recordemos que la palabra del Señor dice que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el enemigo sabe que las puertas, la venida del Señor está a las puertas, y está con toda contra la familia, la ideología de género, las redes sociales mal elaboradas y mal llevadas, situaciones complejas que viven la familia nunca antes vista, generación de la muerte, chicos y chicas que a temprana edad ya no quieren vivir. Obra del enemigo para nosotros, pero nosotros estamos dejando que entre a nuestra casa. Y claro, yo les voy a decir, hoy tenemos que rasgar nuestras vestiduras y decirle al Señor: Señor, así como Mardoqueo, rasgo mi vestidura, hago duelo, Señor, y le digo a Esther: bueno, recuerda que si el pueblo de Israel, o los judíos, más bien, si los judíos perecen, entonces tú también vas a perecer, porque tú también eres judía. Y si tú no haces lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Ayuda y aire vendrá de otro lado, pero quién sabe si para esta hora Dios te ha llamado a ti. Quiero decirte con esto que todos tenemos un propósito, y yo no sé para el cual fuiste llamado hoy aquí o siempre en esta vida cristiana, pero tienes que cumplir el propósito. Nos vamos a perder un poquito, pero yo te digo que nos ubiquemos de quiénes somos. Ahora sí, yo quiero invitar a algún hermano, algún joven que tiene heridas tan profundas, que se las quiera poner en las manos del Señor. Lo que se haga aquí se queda aquí. Usted no juzgue a nadie, porque yo sé que también tiene heridas emocionales y a veces no pasa por miedo a que me juzguen. No vamos a juzgar a nadie. Si recuerda que estamos heridos y el Señor nos está reparando. Yo te invito, no te arrodilles, por favor, en tu silla, pasa al altar, ven acá al altar.
y tírate en la presencia del Señor. Yo no conozco tu historia, te lo digo nuevamente, pero Dios sí la conoce. Aleluya, y dale cabida al Espíritu Santo, dale cabida al Espíritu Santo. Oh, porque Él llega a reparar, porque Él llega a limpiar. Dale cabida al Espíritu Santo. Aleluya. Y yo no sé si ustedes me pueden regalar unos 15 minutos más, pero yo siento la presencia del Señor en esta tarde, ya aquí en este lugar, y en su vida también. Yo no sé si hay alguien más que necesite. Hermana, lo que pasa es que yo soy fuerte y duro. No necesitamos que seas tan duro, sino que seas sensible. Porque en esa sensibilidad Dios obra. Oh, no endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos decirle al Señor: aquí estoy con mi humanidad. Ha sido difícil, Señor, ha sido complejo, Señor. Oh, pero tu presencia es real en medio de nosotros. Tu presencia es real. Y yo no sé si todos los niños están aquí, pero vamos a hacer una oración por ellos. Si los niños están aquí, ahora, después que terminemos de orar por los hermanos que han pasado, vamos a hacer una oración por ellos. Me gustaría, si de repente, no sé si el hermano me da permiso de que hayan otros hermanos que vengan a orar por los hermanos que están aquí. Vengan a orar por ellos. Si usted le nace, de pronto los hermanos líderes de la junta local, vamos a orar. Vamos a orar. Que el Señor les ayude. Y quiero que los hermanos de música me ayuden a cantar: cuando el Señor llega a un lugar, ¿sí? Algo así. Toda la tierra tiene que adorar, ¿sí? ¿Lo sabemos? ¿Sí? Bien. Ese hermano. Bien. Si usted está ahí arrodilladito, si quiere elevar la voz, hágalo. Las lágrimas y el llanto es un regulador emocional por excelencia dejado por Dios. Y usted que está allá sentadito, igual la presencia del Señor también está allá. Yo te voy a invitar que te levantes en acción de reverencia. Si eres un amigo que ha llegado por primera vez hoy aquí, ha llegado al mejor lugar. Al lugar donde se reparan, al lugar donde el Señor hace de nosotros un vaso de honra. Gracias, Señor, por tu presencia. Oh, Padre Celestial, te adoramos, Señor, en esta hora, Dios mío. Aquí tenemos, Señor, unos hermanos, unas hermanas. Tenemos una iglesia postrada delante de tu presencia. Señor, necesitamos de tu reparación. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos, Señor, que tú seas el centro de nuestra casa. Oh, necesitamos, Señor, que seas tú, Dios mío, el que definas nuestro destino. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Oh, te adoramos, Señor, en esta hora. Oh, permite que la presencia del Señor, oh, que el Espíritu Santo reciba, que el Espíritu Santo cambie. Oh, permite que su presencia se derrame en medio de nosotros. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Oh, que sea su presencia. Esperamos por ti.
aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Y ahora sí, voy a invitar. Ahora sí voy a invitar a toda la iglesia. Acérquese acá rápidamente, toda la iglesia, los amigos que han venido por primera vez también, si quieres hacerlo, también puedes hacerlo. Puedes venir. Toda la iglesia rápidamente, véngase hacia acá, véngase. Si de repente no cabemos aquí, bueno, ya están rodando las sillas. Venga. Los demás hermanos pueden seguir adorando a Dios aquí. Cuando adoramos al Señor, el tiempo se detiene. Bien, y le voy a pedir entonces a las familias que se reúnan, por favor, con sus hijos. Rápidamente, reúnanse con sus hijos. Mamá, papá, esposo, esposa. Reúnanse. Y le voy a pedir el favor a este sacerdote de la casa que tome el liderazgo de la oración. Rápidamente, si gusta, cuando terminemos de aquí, ya usted saluda a los hermanos. Pero por ahora, yo te voy a pedir, si hay algún muchacho, un niño que no tiene mamá y papá aquí, los hermanos que trabajan con los niños y escuela dominical, por favor, abrácelos, abrácelos. Ahora yo te voy a pedir, no me mires a mí, empieza la oración con tus hijos, empieza la oración. Si no tienes aquí ni papá ni mamá, pero tienes a tus hijos lejos, no importa, tráelos a tu mente y a tu memoria. Si quieres puedes estar paradito, si quieres te puedes arrodillar. Allí. Bien, ahora quiero que me prestes atención. Bien, quiero que me prestes atención. Bien. Cuando arrancábamos y decíamos que de toda lengua y toda nación adoraríamos al Señor un día. ¿Saben una cosa? Que este instante es un momento que el Señor nos presta. Y cuando yo te digo que es un instante, es la vida es un instante. Comparada con la eternidad, la vida es un instante que el Señor me ha prestado para yo hacer todo un proceso y vivir en integridad. Te voy a pedir de todo corazón, no vendas tu viña, no vendas tu casa. El enemigo está ahí presto para tomarlo y para agarrarlo. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Has querido tirar la toalla? También. Tienes toda la razón cuando sientes que no tienes recursos. Claro que lo entiendo, claro que lo sé, porque lo he vivido y ha sido difícil. Cuando sientes que ya no hay amor para tu cónyuge, yo sé y ha sido difícil. Pero si está con nosotros la fuente del amor, la fuente de vida. Entonces, imaginémonos que esto es un instante donde estamos delante de la presencia del Señor. Estamos entonces frente a ese trono blanco donde estamos adorando al Señor. Y sabes una cosa, que ese día cuando llegue, yo quiero presentarme, no solo yo, sino presentarme también con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, y decirle, ¿sabes qué? He peleado la buena batalla y he guardado la fe, Señor. No nos vamos a cansar y tirar la toalla, no vamos a seguir luchando. He peleado la buena batalla, he guardado la fe y ya yo voy a ser pronto a ser recogido, pero sé que me espera entonces una corona de justicia que el Señor me dará, no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen su venida. Entonces hoy aquí, en esa tranquilidad, yo quiero que tú ores por tu familia,
que recuerdes esta semana de familia, donde no sabías cómo hacer cosas, pero que hoy estás tomando la decisión de hacer cosas distintas y que vas a buscar la ayuda. Claro que sí, claro que sí. Entonces yo quiero que usted inicie a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ore por su familia, ore. ¿Qué le dice al Señor por su familia, por su papá, por su mamá, por sus hijos, por su esposo, por su esposa? ¿Qué le dice por su familia? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice al Señor? Hermana, han sido dolores tan profundos, pensamientos de soledad, sentimientos de soledad. Vamos a orar allí. Eleva tu voz lo más que puedas, eleva tu voz y le puedes decir al Señor: sálvame, Señor, ha sido difícil, pero sálvame, Señor. Vamos a hacer una oración y luego le voy a pedir al grupo de alabanza que cantemos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Vamos a orar, pero quiero que usted por favor me ayude a orar. Quiero escucharlos a orar a ustedes. Oh, aleluya, te adoramos, Señor, en esta hora, Dios mío. Te adoramos, Señor, en este instante, Padre Celestial. Oh, aquí hay una iglesia, Señor, que en esta hora levanta la voz para pedir por su casa, por su familia, Señor. Hay una iglesia que se está preparando para el día de tu venida, Dios mío. Hay una iglesia que necesita de tu santificación, de cambiar estructuras, Señor. Hay una iglesia que necesita de ti. Hay una iglesia, Señor, que necesita de tu presencia continua. Hay una iglesia que necesita sanar en esta hora. Hay una iglesia, Señor, que necesita tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. Oh, aquí hay una iglesia, Señor, que necesita de tu refugio. Oh, hay una iglesia que tal vez tiene dolor y necesita ser limpiada y reparada por ti, Señor. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Oh, hay una iglesia que está haciendo compromisos contigo, Señor. Oh, hay una iglesia que está haciendo compromisos. Hay una iglesia que se está reparando a través del perdón, Señor, en esta hora. Hay una iglesia, Señor, que está esperando, Señor, en tu presencia, en lo que tú vas a hacer, Señor Jesús, en lo que tú vas a hacer. Aleluya, en lo que tú vas a hacer. Aleluya. Aleluya, sigue pidiéndole al Señor y vamos a cantar esta canción y con esto terminamos. Oh, que cuando salgas de aquí también te vayas con la presencia de Dios. Aleluya, vamos a cantar esta canción y con esto le entregamos al hermano William. Aleluya, levanta tus manos. Oh, aleluya, levanta tus manos junto con tu familia, no te vayas. Oh, no te vayas, levanta las manos de la siguiente generación, de tus hijos, de tus adolescentes. Que el perdón haga parte de tu casa, que la presencia de Dios todos los días de su amor, su respeto. Aleluya. Oh, aleluya. Dile, Señor, creo en ti, Señor Jesús. Aleluya. Yo no sé cuál es el milagro que necesitas. Oh, pero recibe la presencia del Señor. Oh,
sánalos. Créale a Él, hermano, créale, hermana. Niño, joven, créale al Señor esta mañana, créale. Oh, aleluya. Dios, aleluya. Está sanando tu corazón. Hoy cambiará la historia, hermano. Hoy cambia la historia. Hoy cambia la historia, iglesia. Hoy cambia la historia. Hoy cambia la historia. Esa historia de nuestra familia tiene que cambiar. Nuestra vida hoy. Corazones. Sana, Señor, corazones. Nuestra casa, Jesús. Sana, Dios. Es el Señor. Sana corazones, Dios mío. Este lugar, tu habitación. Sana heridas, Dios. Cada rincón. Esas heridas de la niñez, de la infancia. Llena mi familia de tu paz, Aleluya. de esa tranquilidad. Solo tú das. Oh, Dios. Guarda nuestra entrada y salida. Levante su voz y dígale. Te buscaremos. Levanta tu voz y dile, mi casa y yo te buscaremos. Mi casa y yo te adoraremos. Oh Dios, aleluya. Fluye con tu espíritu, Señor.
sanes hoy, Señor. llenando cada corazón. Vidas, corazones.